Es curioso que a lo largo de la historia de la iglesia, desde Pentecostés hasta hoy, hablar del Espíritu Santo es, por un lado, hablar de algo sumamente maravilloso, más allá de nuestra capacidad humana de comprensión, pero también es hablar de controversia, porque la iglesia se ha dividido por lo menos en dos bandos con relación al Espíritu Santo y a las cosas que no entendemos de momento. Hay un grupo que se abre, en general, digo, no aquí, y hay un grupo que rechaza completamente al Espíritu Santo, porque no entiende, no tiene una actitud receptiva. Y he llamado a este mensaje el incomprendido Espíritu Santo. Muchos se limitan a pensar, como en algunas sectas, que el Espíritu Santo es una fuerza, es una influencia, pero no es así. Vez tras vez vemos en la Biblia que el Espíritu Santo tiene todas las características de ser una persona. ¿Persona? Sí. Como lo decía en el devocional del sábado, nos cuesta trabajo porque esta palabra persona en nuestra mente la limitamos a un pequeño espacio como nuestro cuerpo. Es una persona, y lo dices, y el Espíritu Santo como es una persona. Pero es una persona divina, no es una persona humana. Tiene características, tiene personalidad. Se entristece. Una fuerza no se puede entristecer. Una influencia no se puede entristecer. Se le puede mentir. A una fuerza no le puedes mentir, pero a una persona le puedes mentir. Ananías mintió. El hecho de que no podamos dimensionar cómo el Espíritu Santo es una persona no significa que no lo sea. No podemos comprender cómo una persona viene a habitar dentro de nosotros, dentro de esta persona, dentro de este humano, y es la persona del Espíritu Santo. Y que no solo eso, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es Dios, le atribuye deidad al Espíritu Santo. Los apóstoles siempre, lo vas a ver a lo largo de esta semana, intercambian el término Espíritu Santo y Dios. Solamente para mencionar esto, Ananías y Zafira mienten. Y los apóstoles le dicen, ¿por qué dejaste que Satanás entrara en tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿Para mentir a quién? Al Espíritu Santo. Y luego dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué? El Espíritu Santo es Dios. Y no es como alguien menos que el Padre y que el Hijo, porque la fórmula para llevar el Evangelio y bautizar, dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si uno de los tres fuera mayor, Cristo hubiera dicho, vayan y bauticen en el nombre del Padre. Dijo Padre, Hijo, Espíritu Santo. Toda la persona de Dios. Así que el Espíritu Santo no ha sido comprendido mucho. Y voy a utilizar unas porciones de la Escritura para que podamos ver estos dos grupos que desde el principio han existido en la tierra. Y espero que nadie esté en el más desagradable. Aquí va, la primera parte. ¿Has escuchado o quizás has visto personas, ¿cómo lo diré?, que nunca están contentas con nada, ni con Chana ni con Juana? Les ofreces a Chana y lo rechazan, les ofreces a Juana y la rechazan. Entonces, ¿qué quieres? Pues no sé, no quieren.
son personas inconformes. Nunca se les da gusto. Nunca. No puedes hacer nada porque están completamente cerrados a una posibilidad, a una opción. Jesucristo tuvo varias experiencias acerca de esto. Son personas críticas, quejosas y que suelen encontrar motivos, muy raros por cierto, para no estar satisfecho con las situaciones. Ve esta historia. Jesús está hablando. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Es decir, Juan es el último profeta del tipo del Antiguo Testamento. Y dice, y si quieren recibirlo, Juan es el Elías que había de venir. Si ustedes leen el libro de Malaquías, del último capítulo, Malaquías está profetizando que Elías vendría y restauraría, reconciliaría a los padres con los hijos y los hijos con los padres. Ese es el Elías que estaban esperando. Y conmigo, lo estaban esperando. Sabían que Dios había prometido que de alguna forma vendría Elías. Y luego dice Jesús, y si quieren recibirlo, él, o sea, Juan el Bautista, es aquel Elías que había de venir. Tengo que aclararlo porque es importante. Y luego dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Mas, hay que comparar esta generación. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces. Es un juego que existía en aquel entonces. Dan voces a sus compañeros diciendo, les tocamos flauta y no bailaron. Les endechamos, les cantamos canciones tristes como de funeral y no se entristecieron. Les cantamos canciones alegres y no bailaron. Les cantamos canciones tristes y no lloraron. Porque vino Juan, dice el Señor, Juan el Bautista, que ni comía ni bebía. Y dijeron, demonio tiene. Oye, este tipo sale en su ministerio, se mete en el desierto, vive en el desierto, come chapulines y come miel silvestre. ¿Está endemoniado? ¿Eso no es normal? Todos los profetas anteriores comían. Pero este no, este está loco. Está endemoniado. Y lo rechazaron. Por un lado, se agradaban del mensaje, pero lo rechazaban. Algunos iban fingidamente. Y luego dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón, bebedor de vino. Era vino no fermentado. Amigo de publicanos, de traidores. ¿Quién dice amén? Y de pecadores. Así que, ¿qué está diciendo Jesús? Ustedes conocen que Dios ha prometido que Elías vendría y han orado para que venga Elías y se los pone Dios enfrente y dicen, este hombre está endemoniado. Han orado por siglos para que el Mesías venga y este Mesías come y bebe. Ustedes dicen, es un comilón y es un borracho. Ese no puede ser el Mesías. Di conmigo, prejuicios. La gente estaba prejuiciada porque en su mente decían, no, es que si es un profeta, así es como debe de ser. Si es el Mesías, así es como debe de ser. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo el barro le dice a Dios, al alfarero, cómo deben de ser las cosas? Así que sus prejuicios y sus expectativas erróneas les privaron de recibir lo que Dios tenía a través de Juan y a través del Mesías. No cumplía ni Juan ni el Señor las expectativas de mucha gente. Y esta frase me encanta. Jesús dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué quiere decir Jesús con esa frase en ese contexto? Básicamente lo que quiere decir es que la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. ¿Quieres saber si Juan es el Elías? Acércate más. Escucha lo que dice.
No vea solamente su apariencia austera. Y ve que los que creyeron a Juan el Bautista, hubo un fruto y fueron llevados a los pies del Mesías. ¿Quieres saber si Jesús, el comilón y borracho y que se junta con publicanos, traidores y con pecadores, es el Mesías? Ve el resultado en las vidas de aquellos que están cerca de Jesús. Es lo que está diciendo la sabiduría. Es demostrada por sus hijos. Lo que significa es que la sabiduría divina se comprueba por la vida de quienes lo siguen. Los que siguieron a Juan el Bautista llevaron un fruto, fueron llevados a Jesús. Los que siguieron a Jesús, con apariencia de comilón y de borracho, llevaban un fruto. Amén. Pero esta gente lo rechazó, porque los inconformes no pueden discernir, no pueden separar. Ve, entonces fue traído a él un endemoniado, al Señor Jesús. Endemoniado, ciego y mudo. Todo el combo, ¿verdad? Qué problemón. Y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Era para celebrar ese milagro, ¿correcto? Y algunos decían, aquí está uno de los bandos. Estaban viendo esto que ocurrió y decían, ¿será este aquel hijo de David, es decir, el Mesías? Pero además los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Te das cuenta que estos dos bandos nos dicen, ¿será este el Mesías? Nadie había hecho esto. No, este tipo, por el príncipe de los demonios es que hace estas cosas. Luego el Señor, sabiendo los pensamientos de ellos, porque muchas cosas no se expresan verbalmente, se dicen aquí, y produce exactamente el mismo resultado. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo está asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, este es un golpe, un gancho al hígado a los discípulos de quienes lo criticaban. ¿Por quién lo echan vuestros hijos, sus discípulos? Es lo que quiere decir hijos. Porque los discípulos de los fariseos hacían exorcismos, hacían una serie de rituales para ayudar a alguien a que fuera libre. ¿Quién les ayuda a ellos en los exorcismos? ¿Belcebú? ¿O quién? Y luego dice, por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios, he hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Ni aun con esta explicación, ni con la evidencia, ellos fueron capaces de ser humildes y creer. Vamos a hablar de los prejuiciados. Ve, Jesús está diciendo una palabra bastante intensa a los oídos de aquellos que eran religiosos, que estaban cerrados, que estaban prejuiciados. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Una vez más, el Señor está trazando una línea. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos, no los 12, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién puede soportar esto que te estás diciendo? Nos está hablando de canibalismo. Así es como lo entendieron ellos. Pero Jesús simplemente suelta la palabra, porque su palabra, él dijo, no he venido a traer paz, sino guerra, división. Él suelta la palabra
y algunos se van para un lado y algunos se van para otro lado. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, no los 12, sino la bola, de esto les dijo: ¿esto les ofende? ¿Esto que he dicho les ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y esto lo vieron los que estuvieron en el monte cuando Cristo fue llevado. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Otra vez el esfuerzo de Jesús de aclarar. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Ese es el problema, la incredulidad. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Y luego de esto, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás por esta palabra y ya no andaban con él. Prejuiciados. Y luego me encanta lo que sigue, porque el Señor voltea hacia los 12 y le dice: ¿qué ondas? ¿Ustedes también se quieren ir? Y aquí va la actitud. ¿Qué dice Simón? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Él no estaba diciendo que entendía lo que estaba diciendo Jesús, pero habían estado cerca y sabían que eventualmente Jesús les iba a explicar lo que dijo. Nosotros hemos sabido que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Así que tienes estas dos actitudes ante lo desconocido, ante lo que no puedes entender: apartarte del Señor o acercarte y decir: mira, conozco muy poco de ti, no entiendo esto que me estás diciendo o que estás haciendo, pero prefiero quedarme. Eventualmente sé que me vas a hacer entender lo que estás diciendo o lo que estás haciendo. Y se volvió a dividir. ¿De qué lado estás? El hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. No puedes discernir lo espiritual en un nivel carnal, natural, con prejuicios. Te lo voy a poner con palitos y bolitas, con manzanas. Tienes a alguien en la iglesia, un hermano, una hermana, y para ti está bien, tienes un compañerismo normal, saludable. Pero de repente esa persona hace algo que te saca de onda. Dices: ¿qué? ¿Esta persona? ¿Qué rollo con eso? Y tienes dos opciones. ¿Cuáles son las opciones? Ya no le voy a hablar, que se largue de mi vida. Aborrecer a tu hermano, revelar que estás en tinieblas todavía. O la segunda opción, que es la mejor, es acercarte. Oye, ¿sabes qué? Te aprecio mucho, pero me saca de onda eso que haces. ¿Por qué estás haciendo esto? Eres mi hermano, te respeto, pero ayúdame a entender porque me preocupa eso que estás haciendo. Pero el que aborrece a su hermano revela que está en tinieblas todavía. Así que Pedro, a pesar de que todavía era muy bruto, no tenía todo el entendimiento. Señor, ¿a dónde me voy a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo me quedo. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Con palitos y bolitas. Yo sé que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. No entiendo eso, pero ayúdame a entenderlo. Si hiciéramos eso, escúcheme bien, si hiciéramos eso en lugar de dar media vuelta y apartarnos y aborrecer a quien no entendemos, acabaríamos con muchos conflictos en la iglesia. Aún en el matrimonio, tu esposo hace algo, tu esposa hace algo. ¿Qué onda? Oye, tú no eres eso. ¿Sabes qué? Córtala, lárgate. Ok, es una opción. Pero si te acercas: oye, te amo muchísimo, pero ¿qué ondas con esto? No entiendo por qué dijiste eso. Ayúdame a entenderlo. En lugar de andar con un hacha y cortarle la cabeza a la gente. ¿Ok? Así
Así que veamos estas dos actitudes que son importantes identificarlas. Hablando del Pentecostés, aquel día en que estaban los 120 reunidos orando, después de que el Señor Jesús ascendió al cielo, dijo: ustedes espérense hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. Se quedan, están orando. Y luego dice esto: y todos los presentes, los 120, todos los que estaban ahí, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Quién les daba esa capacidad? El Espíritu Santo. Era la promesa. Ya había sido anunciada. En esta ocasión había judíos devotos. Pongan mucha atención porque el contexto es importante para entender esto. Había muchos judíos devotos de todas las naciones. ¿Por qué? Porque en esa fecha se celebraba una fiesta judía que se llamaba Pentecostés. Pentecostés tiene que ver con 50 días. Y esa fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua. Históricamente, desde que salieron los israelitas de Egipto, Dios mandó que se celebrara esta fiesta llamada Pentecostés. 50 días después de la Pascua, ustedes celebrarán esto. Había dos razones principales por las cuales se celebraba Pentecostés. Número uno era para recordar que la ley les había sido entregada, la ley en piedras, que Dios les dio su ley. Celebrar eso, que era una ley que los hacía diferentes al resto de las naciones. Y número dos, la razón de Pentecostés era la fiesta del fin de la cosecha. La gente iría y presentaba sus primicias al Señor. Era una ofrenda de agradecimiento. Así que se está celebrando cultural y tradicionalmente Pentecostés, y mucha gente, judíos prosélitos de distintas naciones, vienen a esa fiesta de distintas naciones. Así que Dios es bien sabio. Dios reúne a todas las naciones ahí para ser testigos de lo que va a ocurrir. El verdadero significado de la Pascua es Jesús muriendo y resucitando. El verdadero significado de Pentecostés es el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Aquí te va un resumen breve, pero este es un mensaje muy largo. Pentecostés. Antes de Pentecostés, antes del Espíritu Santo, Israel vive bajo el régimen de la letra. La ley es una fuerza externa que obliga a los seres humanos a que hagan lo que tienen que hacer aunque no quieran. Y pobre de aquel que no haga lo que la ley dice. Aquel que haga esto, muera irremisiblemente, mátelo a pedradas. Es lo que mandó Moisés, ¿correcto? Porque no se sujetaban a la ley. Nadie podía hacerlo, pero indefectiblemente se aplicaba la ley. Pero es el régimen de la letra. La promesa del Espíritu Santo era que ahora viviríamos bajo el régimen del Espíritu. El caminar en santidad no era algo que alguien tenía que obligarle, un sacerdote vigilándole a ver si cumplía al pie de la letra cada mandamiento, sino ahora era el Espíritu Santo desde adentro guiando a esa persona como hijo de Dios. Y luego comprobando lo que dice la Escritura y sabiendo que el Espíritu Santo le está guiando a través de la justicia. Amén. Así que Dios es muy sabio, planificó ese día para que todas las representantes de las distintas naciones fueran testigos de esto. Ve y sigamos adelante. Cuando oyeron el fuerte ruido, es decir, descendió el Espíritu Santo y hubo un terremoto, un ruido muy, muy grande en el aposento alto o en la tierra. Todos llegaron corriendo, diga corriendo, corriendo, y quedaron desconcertados al escuchar a sus propios idiomas por todos los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Estos son israelitas, ¿cómo puede ser que están hablando distintos idiomas? Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Algo parecido a la Torre de Babel, ¿no? Cuando cada quien hablaba un idioma, pero aquí había un propósito. Aquí estamos todos nosotros y empieza a mencionar todas las naciones muy lejanas que venían a celebrar, de todos lados, tanto judíos como convertidos al judaísmo.
Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma. Era algo que jamás había ocurrido. Esto tienes que escuchar, nunca había ocurrido. Nunca. Y quedaron ahí maravillados y perplejos. Perplejos quiere decir asombrados y atónitos y con un poco de duda, ¿no? ¿Qué está pasando? Quedaron ahí maravillados, perplejos y se preguntaban, ¿qué querrá decir esto? Es la actitud correcta. Jesús, ¿qué quisiste decir con esto de comerte a ti y beber tu sangre? ¿Qué querrá decir esto? Es la actitud de apertura. Quiero entender qué es lo que está ocurriendo. Una actitud dócil, humilde. No entiendo esto. Creo que amo a Dios, pero no entiendo qué es esto. Como diría Eugenio Derbez, que alguien me explique. Ahí estaban ellos. Se preguntaban unos a otros. Dice, pero otros. Entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. La ignorancia es atrevida. Llamándole a algo que no entienden por aquello con lo cual están relacionados a un nivel muy natural. Ahora, ¿qué habrán visto? Eran 120 personas que bajaron del segundo piso de esa casa. Estaban hablando en otras lenguas. Y quién sabe qué habrán visto como para decir están borrachos. ¿Cómo se ve un borracho? Cayéndose, dando tumbos. Están borrachos. Es decir, es un juicio que surge de lo que están viendo y lo que están oyendo. Se acercarían borrachos. Y si usted era un cretense, yo soy un judío hablando su lengua, le estaría hablando y quizás cayéndome, hablando de las maravillas de Dios en su idioma materno. ¿Qué? ¿Qué es esto? Sabrá el Señor qué habrán visto. Pero una cosa les voy a decir, cuando yo estuve, mi esposa y yo estuvimos en el primer derramamiento del Espíritu Santo, que no duró mucho, fue algo extraño. Nosotros acabamos de brincar de la religión tradicional y estábamos teniendo contacto por primera vez con una dimensión del Espíritu Santo, un como mini Pentecostés que se derramó en la iglesia. Me acuerdo que llevamos esa vez a algunos amigos católicos jóvenes cuando dirigíamos un coro en la iglesia. Bueno, habíamos dado el brinco y los invitamos a que fueran. Nos dijeron, después de haber predicado, ni me acuerdo qué, nos tomamos de la mano y que esperen a un líder que vayan a orar por ustedes. Hace 29, 28 años antes. ¿Más o menos? Bueno, pues ningún líder llegó, muchachos, vamos a orar nosotros a ver qué pasa. Y empezamos a orar y el Espíritu Santo cayó. No sabíamos que así funcionaba el Espíritu Santo, que así obraba. Yo creo que se estaba riendo de nuestra ignorancia y también de nuestra inocencia. Estos muchachos fueron profundamente tocados. Yo fui profundamente tocado, estaba tirado en el piso. No me acuerdo quién oró por mí, sinceramente. Estaba borracho, mareado, no sabía qué estaba pasando y de repente me despierto, me levanto, abro los ojos y estoy viendo un manicomio en la iglesia. Había gente botando de un lado a otro, otros riéndose como desquiciados, otros rodando a lo largo del auditorio en la alfombra. Yo decía, ¿qué es esto? Yo quizás pude haber tomado a mi esposa de la mano. Vámonos, estos están marihuanos. Y yo nomás dije, Señor, ¿qué es esto? Me hice bolita, metí mi cabeza en las rodillas. Dije, ayúdame a entender qué es esto. Yo ya conocía algo de la Escritura y me vino precisamente esa porción. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo.
Dije, o sea que está ocurriendo algo parecido aquí que lo que ocurrió allá. La sabiduría de Dios se justifica por sus frutos. Escucha bien esto. Había personas, y siempre ha habido, que decían, esto no es de Dios. Ahorita te voy a explicar por qué sí es de Dios. Había muchas iglesias que despreciaban eso. Pero aquellos que nos abrimos, fuimos bendecidos, fuimos beneficiados. Aunque no lo entendimos todo. Era grotesco lo que se veía. Otros hablaban en lenguas desconocidas. Otros andaban brincando como pelota y tocaban a la gente mientras estaban brincando. Y aquellos a quienes tocaban, ¡pum!, se caían. Era loco. Entendí esto, no están borrachos. Porque yo nunca anduve botando, ni rodé. Es como que Dios me dejó un poco sobrio para que viera y aprendiera y les pudiera explicar después de años a ustedes eso. Nunca me dio un ataque de risa de esos. Ojalá y un día me agarre y está bien. Si Él cree que lo necesito, está bien. No se acerquen a mí para echar fuera al demonio de la risa. Déjenme experimentar si Él lo hace. La ignorancia es muy atrevida y peligrosa. Así que en ese momento Pedro, gritando a gran voz porque no había micrófonos, dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud. Escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. Primer predicación de Pedro. Estuvo genial. Fue mejor que la primera predicación mía. No se equivoquen, estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Algunos la siguen de la noche hasta la mañana. Pero no era así. No, lo que ustedes ven, aquí está la explicación. Es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, está citando de memoria la palabra. Está mal, se brincan las palabras. Voy a leerlo como es. Derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por aquí. Y profetizarán y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego, nubes de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Este grande y glorioso día del Señor es el día en que Cristo vendrá por la iglesia y derramará sus juicios sobre la tierra. Así que los postreros días son desde el día de Pentecostés hasta la venida de Jesucristo. Estamos viviendo en los postreros de los postreros días y el Espíritu Santo se derramó por primera vez aquel día de Pentecostés. Así que Dios cumplió su promesa. Y algunos escépticos dirían, bueno, no creo que sea, realmente eso no puede ser de Dios, porque Joel dijo que la luna se pondría roja como la sangre y no hay evidencia de que eso esté ocurriendo porque era a las 9 de la mañana. Entonces no es de Dios. Es más, el sol no se puso negro, como dijo el profeta, así que esto no puede ser de Dios. Pero Dios dijo que habría señales arriba y abajo. Tembló, hubo un estruendo que llamó la atención a todo el mundo. Este estruendo los convocó. Y escucharon profetizar, porque en un sentido de la palabra profetizar es predicar. Amén. No solamente decir algo que está pasando o va a pasar. Así que a Dios le plació dar una pequeña muestra de esas señales. Y los que se abrieron sin estar prejuiciados, recibieron. Así que
La gente estaba prejuiciada porque querían exactamente las señales como su mente reducida esperaba que ocurrieran. Y a Dios le plació hacer eso así. Y luego continúa, ahora sí el Evangelio, para preparar a aquellos que eran testigos de eso. Era como si Pedro dije, wow, me los entregaron en charola de plata. Y aquí va, pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de los gentiles sin ley, los romanos, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Aquí tenemos un modelo de cómo predicar el Evangelio a los que no lo conocen. Allí está predicando Pedro, dándole la oportunidad. Ve lo que dice enseguida: Dios levantó a Jesús de los muertos, gloria a Dios por él. Y de todos, y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros. Tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. La gente, yo creo, se estaba rascando la cabeza. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Esa es la actitud. Amén. Ante lo desconocido. Ellos sabían algo. Sabían que el Espíritu Santo había usado profetas, sacerdotes y reyes, pero no sabían que el Espíritu Santo iba algún día a actuar así. Pero se pusieron en la actitud correcta. Y luego le dice Pedro: cada uno de ustedes debe de arrepentirse, cambiar su manera de pensar acerca de cómo Dios obra, cambiar su manera de pensar acerca del Mesías, cambiar su manera de pensar acerca de la obra del Espíritu Santo, acerca del pecado, cambiar su manera de pensar acerca de las disposiciones que ahora Dios está revelando después de la ley. Tienen que arrepentirse de eso, cambiar, abrirse a lo que Dios tiene. Y luego dice: arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. ¿Que no eran judíos? ¿Que no amaban a Dios? No era la forma en la que Dios los quería más cerca. Y ser bautizados en el nombre de Jesucristo, esto es como Jesucristo mandó, para el perdón de sus pecados. Porque la salvación viene cuando crees en Cristo, cuando te arrepientes de tus pecados. Y sellas ese compromiso cuando te bautizas. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo cayó solamente sobre los 120. Y ellos estaban siendo invitados, después de escuchar el Evangelio, que entendieran si se abrían a quién era el Mesías, se arrepentían entonces de su mala actitud hacia Jesús y lo recibían, serían perdonados, se bautizarían y recibirían el regalo del Espíritu Santo. Y luego dice esto, que es maravilloso: esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que estén lejos, lejos a distancia y lejos en el tiempo. Para nosotros, amén. Amén. Y para nosotros, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor Dios. ¿Has sido llamado por el Señor? El Espíritu Santo es para ti. Con todo lo que Él es, con todo lo que Él hace, el Espíritu Santo es para ti si crees que fuiste llamado. El domingo hablaba con alguien, el domingo pasado, y como me compartía que en alguna forma Dios le estaba hablando en sueños. Y tenía poquito viniendo aquí a la iglesia. No voy a decir quién es para no exhibir a nadie. Y él me decía, como dijeron ellos: creo que Dios me está llamando, me habla en sueños aunque no entiendo. Quiero saber cómo ser salvo. Esa es la actitud. Yo me estremecí dentro de mí y dije: wow. Nadie le predicó, solamente Dios se asomó
y lo empezó a atraer. Ve, cada uno debe de arrepentirse, volver su corazón al Señor, predica Pedro. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Escúchenme bien, el regalo del Espíritu Santo se recibe en la dimensión como Él lo quiere expresar. No limitamos cómo debería de ser, sino cómo está en la Escritura. Y la Escritura no le pone límites al Espíritu Santo. Amén. Veamos, eso fue hace más o menos 2000 años. Escucha bien esto, te voy a decir, es bien importante. ¿Por qué algo que hace 2000 años ocurrió produce algo en nosotros? ¿Por qué un evento de la cruz y la resurrección hace 2000 años ha producido algo en nosotros? Un mensaje que alguien puede llamar viejo, antiguo, ha producido hoy algo en nosotros. El Espíritu Santo es la causa, porque el Espíritu Santo opera de tal manera que actualiza los hechos salvíficos de Jesucristo. ¿Por qué antes de estar en una iglesia y que nos deleitábamos en el pecado, nos reíamos de los hermanos, desechábamos la palabra, teníamos una actitud frívola? Y de repente nos vemos en la iglesia, viene la palabra y sentimos exactamente esta es la experiencia de aquellos que han sido tocados. Este predicador, alguien sabe, alguien le dijo de mí porque está diciendo las cosas de mi vida. Reclaman a sus esposas, oye, ¿hablaste con el pastor? ¿Por qué? ¿Cómo sabe eso? Así que el Espíritu Santo lo hace bien personal. Es como que se acercara, usa la palabra y te atrae hacia Jesús. De pronto estás enfrente, estás llorando, entregándote a Cristo, a un Cristo que murió hace 2000 años. ¿Sabes quién hace eso? El Espíritu Santo. Porque te ama. Porque te ama. Veamos rápidamente. Ya se me va a acabar el tiempo. A lo largo de la historia ha habido distintos, vamos a decir como pentecosteses, derramamientos masivos del Espíritu Santo. Si conocen un poco de historia, cuando comenzó la Reforma, es decir, el mundo vivía en el oscurantismo. Lo que se creía que era la iglesia de Jesucristo era una institución profunda y absolutamente corrompida. No había enseñanza de la palabra, se predicaba lo que salía del Vaticano, aunque fueran puras mentiras. Eso es lo que se predicaba y la gente vivía esclavizada a la religión, gobernada por hombres perversos. Pero Dios despierta a alguien llamado Martín Lutero. Y él, habiendo estudiado la palabra, era un monje o un sacerdote, lo que sea, Dios lo despierta y le hace entender lo que el Señor Jesús hizo, la doctrina de la justificación, todas estas cosas. Y se da cuenta que todo lo que está pasando a su alrededor no tiene nada que ver con lo que hizo Jesucristo, ni con lo que enseñó. Entonces escribe esas 96 tesis en un papel y va y las pega en una iglesia muy prominente. Y se arma una revolución. Porque el diablo sabe que mucha gente estaría saliendo de la oscuridad a causa de que entenderían del Evangelio. Eso ocurre en 1505, es de donde venimos, de una restauración histórica que Dios dio a la iglesia. Fue uno de los primeros avivamientos después de tantos siglos de oscuridad. Y les llamaron protestantes en aquel día. De allá viene nuestro nombre, porque protestaron en contra de un sistema religioso opresivo y lucharon por establecer la verdad del Evangelio, y mucha gente
vino a Cristo, miles, quizás millones en aquel entonces, y no hicieron todas las cosas bien, ¿de acuerdo? Estoy consciente de eso. Pero se liberaron del yugo opresor que el diablo tenía sobre la religión en aquel entonces. Hubo manifestaciones poderosas del Espíritu Santo que no se entendía completamente la obra del Espíritu Santo. Se extendió la palabra porque Martín Lutero allá en Alemania la tradujo al lenguaje común para que estuviera al alcance. Eso fue un avivamiento de la palabra. Mucha gente estaba feliz. Les recomiendo una película que se llama Martín Lutero, buenísima. Resume un poco la historia de esto. Y vas a sentirte muy agradecido de la intervención de Dios. Después de la Reforma, voy a tocar rápidamente. En 1900 fue restaurado el mover del Espíritu Santo de una manera más comprensible. Mucha gente se dedicó a estudiar al Espíritu Santo y del 1900 en delante hubo una manifestación más de lo que ahora se conoce como pentecostalismo. Surgieron las iglesias que se llamaron pentecostales porque hacían un énfasis en el Espíritu Santo, en las señales, en los prodigios, en los milagros, lo cual no ocurría ya de muchos siglos atrás. Mucha gente se maravillaba y juzgaba. No, estos milagros no pueden ser de Dios, eso es manipulación. Pero la gente estaba siendo salvada. La gente estaba siendo sanada. Ahí surgió la denominación pentecostal y después hubo muchas distorsiones de lo que era el pentecostalismo. Desde aquel entonces a pentecostales y carismáticos, mucha iglesia los empezó a rechazar por las manifestaciones del Espíritu Santo, por los dones que estaban siendo restaurados, y mucha gente rechazó eso y los condenaron al ostracismo. Pentecostales no los queremos, todavía ocurre hoy. Hay un grupo o varios grupos hoy en día que rechazan todas las cuestiones del Espíritu Santo. Las cuestiones sobrenaturales las rechazan clara y abiertamente. Está bien por ellos. Luego vemos el avivamiento de Gales, 1904. El Espíritu Santo visita a esa iglesia en Inglaterra y hay un movimiento explosivo del Espíritu Santo salvando a millones de personas. Al mismo tiempo en América está el avivamiento famoso de la calle de Azusa, así se llamaba la calle en Los Ángeles, California. El fuego de Dios cayó sobre esa iglesia y empezaron a hablar en lenguas, empezaron a caer en el Espíritu, empezaron a ver milagros extraordinarios, los dones estaban activados, estaba en los dos continentes, Dios visitando la tierra. Y una vez más mucha gente satanizó aquello que ocurría. Porque siempre hay gente que es atrevida porque no entiende. Y hay gente que dicen, ¿qué significa esto? Y aquellos se esperan, estudian, profundizan y dicen, yo quiero eso. Luego tenemos el avivamiento de Toronto, más actual, 1994. Pastor John Arnott. Esa iglesia pequeña es visitada por el Espíritu Santo. Empiezan a haber señales, maravillas, prodigios y miles de personas literalmente viniendo de distintos lugares del mundo se acercaban y no tenían una explicación de por qué se sentían llamados a ir y entrar en esa iglesia. ¿Les suena a Pentecostés? El avivamiento de Toronto, además de la restauración de los dones del Espíritu Santo, hubo manifestaciones bastante raras, grotescas, que mucha gente no entendía. Por ejemplo, le llamaban la bendición de Toronto y mucha gente caería, una vez más lo redigo, como locos desquiciados, riéndose, carcajeándose. La sabiduría es justificada por sus hijos. Tú dices, ¿y eso qué? Bien. En un estudio que se hizo a esa iglesia, a la gente que tenía esas manifestaciones, particularmente las de reírse como locos, se hizo un estudio sobre la vida de esas personas y estas personas expresaron de su propia
Boca que a raíz de tener un encuentro con el Espíritu Santo hubo una transformación radical en sus vidas. Escúchame bien, cualquier cosa que sea o que se llame un encuentro con el Espíritu Santo debe de arrojar transformación, porque la sabiduría es justificada por sus hijos. El fruto es lo que dice si tu encuentro fue genuino o no. Amén. Y muchos desecharon, pero cuando se acercaron a ellos a decir, oye, ¿tú qué pasaste por esto? ¿Qué pasó? Transformación en mi vida. Afirmaron haber experimentado un cambio profundo en su vida espiritual, experimentando una cercanía, una comunión más íntima con Dios que no habían experimentado antes. Luego, algunos expresaron que tuvieron sanidad emocional, otros sanidad mental. Muchos que estaban profundamente deprimidos, ni terapias ni pastillas, vino el Espíritu Santo, desató ese gozo sobrenatural y no más tristeza, no más depresión, no más ansiedad. El Espíritu Santo hizo algo que nadie podía hacer. ¿Cómo lo hizo? No me importa, pero lo hizo. Amén. También expresaron un mayor amor por el Señor, un mayor amor por la palabra, un mayor amor por la iglesia y un mayor amor por los perdidos. Esto es lo que ellos expresaron. Si el Espíritu Santo que tú dices que experimentas no te transforma, no fue el Espíritu Santo. ¿Amén? Bien, porque si hay gente que finge demencia, finge que está pasando algo para agradar a los demás. Pero el Espíritu Santo viene y transforma el corazón. Porque para eso vino, para equiparnos, para regenerarnos, para renovarnos, para transformar nuestro carácter y poner los afectos mismos de Jesucristo, las pasiones de Jesucristo, las intenciones, los deseos de Jesucristo. Ya no viven para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Otro fruto del avivamiento de Toronto fue que hubo un movimiento muy intenso de evangelismo. Aquellas personas que recibieron esa visitación sobrenatural del Espíritu Santo, esa transformación, amaron a los perdidos y fueron por ellos a las calles. Nadie les tuvo que dar una clase, simplemente fueron y testificaron de lo que Él hizo. Bien, debo de acabar. Esteban, ese ujier, predicando aquel día, les da toda la historia a los fariseos y les demuestra cómo han sido necios a lo largo de los siglos ante Dios. Ustedes son paganos de corazón, les dice, y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? ¿Lo rechazarán? Esto es lo que hicieron sus antepasados. Tienen la oportunidad ahora, pero ustedes también están haciendo lo de sus antepasados. Una traducción me dio risa porque dice, de tal palo tal astilla. Siguen rechazándolo porque no lo entienden, porque están prejuiciados, porque sus expectativas no son llenadas. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría es justificada por sus hijos. Judas lo pone peor todavía esto. Hablando de estas personas que resisten. Estas personas, en cambio, esas personas maldicen lo que no entienden, ofenden, blasfeman de lo que no entienden, como animales irracionales, y lo que entienden por instinto. Eso precisamente es lo que los corrompe. Aquí está lo peligroso de rechazar lo que no entendemos de Dios. ¿Cuál actitud vamos a tomar? Porque el Espíritu Santo va a abrir el cielo y vamos a ver cosas que no entenderemos. Vamos a ver y experimentar cosas que nos sentiremos tentados a satanizar.
Vas a decir, si te dejas arrastrar por eso, esto es demoníaco. Si alguien dice eso a tu lado, hazte un lado porque quizás la tierra se va a abrir y se lo va a tragar. Van a venir cosas. Porque estamos viviendo en los últimos días, el mundo está cada vez más oscuro, más horrendo, más peligroso, y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. A mayor necesidad, mayor impartición del poder de Dios. Mayor cosas extraordinarias deben de ocurrir para despertar a aquellos que están adormecidos y que necesitan una evidencia acerca de lo que predicamos es verdad. He tenido muchísimos encuentros con el Espíritu Santo. El único encuentro que tuvieron los apóstoles, el encuentro que tuvieron los apóstoles en Pentecostés no fue el único. Ustedes ven, Pentecostés, reciben al Espíritu Santo, son empoderados. Luego los andan persiguiendo, los azotan. Y van y oran y reciben más de lo que los metió en problemas. ¿Entendiste eso? El Espíritu Santo vino y los metió en problemas. Van, los azotan, los golpean y oran. Y el Espíritu Santo viene más fuerte. Lo mismo que los metió en problemas les es dado. Así que si quieres de eso, necesitas decidir de qué lado estás. De los que están abiertos, aunque no entienden, o de los prejuiciados y que resisten al Espíritu Santo. Jesús les dijo a los que no lo entendieron: más bien les dijo a los que estaban con ellos: ¿qué? ¿Ustedes también se van a ir? ¿Ustedes también se van a ir? Cuando el Espíritu Santo venga y haga destrozos aquí, ¿ustedes también se van a ir? ¿O se van a quedar para decir: Mario, no entendemos qué es esto? Ceci, no entendemos qué está pasando. Ayúdanos porque estoy nervioso. ¿O van a decir: me largo? Me gustan las iglesias tranquis, normalitas. ¿Te digo un secreto? Ya me cansé de la normalidad. Quiero. Vez tras vez el Espíritu Santo me ha dicho lo que viene a la iglesia. Van a venir gente indeseable en tu mente. Van a llegar personas que quisieras que no hubieran venido, pero van a venir. A Dios no le importa un comino nuestra opinión. Si Él quiere salvar gente que te cae mal, que quisieras tenerlos lejos, a mí no me importa ni a Él. Que vengan todos los que van a venir. Y si Él va a hacer, metafóricamente hablando, destrozos, que los haga. Si vamos a irnos a tener 5 servicios, que los hagan. Que los que quieran seguir el mover del Espíritu Santo, que los sigan. Los que se quieran ir, se van a ir. Los que se quieran ir, se van a ir. Pero antes de que se vayan, les voy a decir: ¿ustedes también quieren dejar al Espíritu Santo? Porque si todavía estás prejuiciado, inseguro, nervioso, ¿de qué estás hablando, Mario? Yo no quiero nada con eso desconocido. Si todavía estás así, estás a tiempo de acercarte y decir: Mario, no entiendo, ayúdame porque no entiendo. O te vas a dar media vuelta y te vas a ir. ¿Sabes cuántas personas estuvieron con Jesús el día en que Él ascendió? 500. ¿Sabes cuántas personas perseveraron hasta el día de Pentecostés? 120. Pero era necesario quitar esas 380 para que vinieran esas 3,000. ¿Entendieron? Ojalá seas de los 120 y no de los 380. Que cuando vieron que el Espíritu Santo se derramó y lo que estaba ocurriendo, quizás dijeron: ¿por qué no perseveramos?
Nos perdimos lo mejor. Nos perdimos las primicias solo por prejuicios, solo porque no te gustó algo que no entendiste. Escúcheme bien, estoy corriendo el riesgo de hablar estas cosas porque sé que muchos no lo van a entender. Se van a asustar. Pero yo les aseguro algo, es el Espíritu Santo. Lo conocemos. Lo hemos visto hacer cosas que no entendemos y nos ha dado la gracia de perseverar a pesar de que no entendemos. Espero que seas de los que te quedas. Espero que seas de los que seas de los que te quedas. El Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros, porque ya mora, nos anhela celosamente. Nos anhela, nos desea fervientemente lo único que tenemos y luego rechazarlo. El Espíritu Santo, cuando hace estas cosas, está ampliando su radio de influencia. Está llevando a la iglesia a su propósito, a su llamado, porque no lo podemos hacer sin una impartición sobrenatural. Muchos de ustedes están acostumbrados a cierto nivel. Cuando adoramos y amamos al Señor, cantamos y lo que ustedes gusten, experimentan algo de eso. Pero les diré, es algo. Solamente es algo. Piensan que es todo, pero no lo es. Han visto algunas sanidades y piensan que es todo, pero no lo es. Cuando vean que el cielo se abre, como en Gales, ustedes dirán, wow, no conocía nada. Porque va a ocurrir. Está a punto de ocurrir. Tenemos días, como el Señor le dio a la iglesia que estaba en aquel entonces, vayan y enciérrense a orar hasta que venga el Espíritu Santo. Sé de los 120, por favor. Sé de los que se quedan. Y te preparas para ese día. Sé de los que están buscando, de los que están examinando la Escritura y se están preparando, alineándose para cuando Él se manifieste de esa forma. En verdad, nuestras vidas sean llevadas al propósito inicial por la cual Dios te salvó, y vas a despertar y vas a verte transformado. Vas a amar a los que ahora aborreces. Vas a humillarte, vas a confesar tus pecados que jamás querías confesar y vas a ser sanado, restaurado. Vas a salir corriendo a predicarles a aquellos que no querías predicarles, no porque tú lo quieras, sino porque el Espíritu Santo te va a mover. Vas a voltear a ver a tu esposa y la vas a amar como jamás la has amado. Vas a voltear a ver a tu esposo y lo vas a respetar como jamás lo has respetado. Vas a ver a tus hijos y los vas a amar y los vas a apreciar. Vas a ver a tus padres y vas a aprender a honrarlos. Vas a amar a tu iglesia y vas a servir a tus hermanos sin que nadie te esté dando lata, porque cuando el Espíritu Santo viene lo hace todo nuevo. Ponte de pie.